Bien, comencemos. Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos todavía en esta modalidad para desarrollar nuestras sesiones académicas, dada la crisis institucional que todavía tiene sus efectos, sus manifestaciones, procesos que toman su tiempo. Bueno, estamos finalizando ahora con nuestra asignatura, la unidad número 3, que nos propone analizar el pensamiento social, su abordaje filosociológico, filosófico y sociológico en Mauricio Lazarato, sociólogo italiano, alrededor de un gran tema de la unidad cultura-naturaleza. Hemos ido desarrollando diferentes tópicos con relación a ese esquema de análisis de la realidad compleja que interesa muchísimo a Mauricio Lazarato, ¿no? Que se expresa principalmente por las formas como ha mutado el capitalismo, de un capitalismo centrado en las relaciones de producción, las relaciones de explotación convencionales, es decir, un capitalismo clásico preocupado por la producción de bienes, hacia un capitalismo cognitivo centrado en la producción de la subjetividad. Hemos ido también mostrando algunos de los fundamentos y de las raíces epistémicas en las que Mauricio Lazarato ancla su estructura de reflexión, de análisis sociológico. Eso nos remitió a profundizar el estudio de la monadología desde Leibniz hasta la forma como lo reelabora Gabriel Tarde para situar mejor el esquema de análisis de Mauricio Lazarato a partir de la denominada neomonadología. De manera muy tangencial, abordamos también en un par de sesiones, solamente como unas especies de apéndices, el tópico que veremos ahora, que tiene que ver con la noopolítica, un neologismo, ¿no? La noopolítica. Luego iremos revisando los orígenes del término y cómo éste se ha ido configurando, y que muy bien Mauricio Lazarato lo aplica para la comprensión de aspectos que son muy gravitantes para la sociología simétrica, para la sociología de la información y por supuesto también la dimensión que han adquirido en este grado de modernidad o de desarrollo de la humanidad, las tecnologías de la información y comunicación y cómo van reconfigurándose las formas de ejercer el poder. En ese sentido, en la presente sesión, que viene a ser ya la sesión número 26 dentro de la semana 13 de la asignatura, vamos a seguir trabajando todavía este libro de esta lectura de referencia por una política menor, acontecimientos y política en la sociedad del control. Y vamos a presentar el material académico alrededor de un término que resulta central y que está precisamente allí, incrustado en el título de la obra, que es el término de los acontecimientos. El abordaje a la noopolítica encontramos en el libro específicamente en un subapartado dentro del capítulo 2, entre las páginas 89 a la 95, y en la edición que compartí hay un epílogo, o a modo de un epílogo, ¿no? Un documento adjunto a ese libro, en donde se transcribe una entrevista que ofrece Mauricio Lazarato. Y será en esa entrevista en donde él presentará de manera mucho más aplicada esta categoría
de la no política. Si se remiten ustedes al rango de páginas 229 hacia adelante, hacia el final, hacia la 244, encontrarán la transcripción de esa entrevista. Aquí es importante recordar el año en que se publica esa obra. Estamos hablando del año 2004, es decir, su publicación original. Claro, en el 2006 luego se publica la edición en español. Han pasado más de 2 décadas, más de 20 años, ¿no? Quizás esto raya con quizás al borde de la edad de algunos de ustedes, ¿no? 21 años, 21, 22 años. Y cuando uno revisa el capítulo 2, encuentra un análisis que de partida podríamos sintetizar a partir de 4 grandes macrocategorías. Esas categorías que precisamente he anotado en la diapositiva nos remiten a aspectos centrales para el esquema de análisis de Mauricio Lazarato. Y tiene que ver con el poder y las tecnologías de gobierno en la sociedad del control, o sea, la forma, esa sociedad que preocupa mucho a Mauricio Lazarato es lo que él denomina la sociedad de control. Claro, él no es quien designa así ese momento de la historia. Hay otros autores que también se han referido a ello. Parte de esos autores lo hemos visto en la sesión del pasado lunes. Y quizás lo más saltantes sean Félix Guattari, sean Deleuze, sean Michel Foucault. Gabriel Tarde también. Otra macrocategoría gira alrededor de la subjetivación, alrededor de la memoria, ¿no? Y aparece el concepto de vida, ¿no? El concepto de vida como potencia, que iremos explicando. El lenguaje, el acontecimiento y el conflicto también van a expresar, esta categoría diferencia ese giro lingüístico que está centrado en la performatividad del lenguaje de aquello que en Lazarato se denomina el giro acontecimental, es decir, aquello que está centrando en la potencia activa del lenguaje como un acto ético, como un acto político. Entonces ahí vamos constatando que el lenguaje no se reduce simplemente a reglas de sintaxis ni a convenciones de foros del idioma, ¿no? Sino que el lenguaje produce efectos en tanto se expresa, en tanto se ejerce. Lazarato habla de produce efectos reales en tanto acción. Entonces, toda enunciación es un acto dialógico y compromete a los sujetos. Y en consecuencia puede devenir en acontecimiento político. La tercera o la cuarta macrocategoría es aquello que ahí he anotado como crítica a la economía política y al paradigma trabajo-sujeto. Esto hemos visto ya cuando analizamos o cuando estudiamos la conexión entre empresa y neomonadología, ¿no? El día lunes. Entonces, esta es una categoría que lo que hace es sintetizar ese cuestionamiento a las nociones tradicionales del trabajo, del capitalismo, ¿no? Y de la economía, ¿no? Porque no serán más, a partir del pensamiento de Lazarato, esferas autónomas. Entonces, Lazarato lo que propone es poder superar ese paradigma economicista, ese paradigma trabajocéntrico, o sea, todo centrado en el trabajo, sino que va superando cómo el capital
necesita siempre de un entramado institucional, de un entramado normativo, y de un entramado expresivo para poder existir. Entonces, la nueva forma de valorización capitalista se va a sustentar en lo que Lazarato denomina la cooperación afectiva, semiótica, la cooperación cognitiva de los sujetos, y ya no solo en la fuerza laboral. Entonces ahí aparecen otras subcategorías también, ¿no? La crítica al marxismo clásico, la multiplicidad, ¿no? Recuerdan ustedes el día lunes hablábamos de Virno, ¿no? Y otros autores más que asocian sus o que tienen correlatos en la estructura del análisis de la neomanodología con la empresa, el régimen de los signos, ¿no? El capitalismo semiótico, las subjetividades cualquiera, que también estudiamos la semana pasada, el trabajo vivo inmaterial, ¿no? Otras subcategorías que se desprenden. Y quizás convenga también un tanto dar mayores alcances sobre la primera macrocategoría. Hablar de poder y tecnologías de gobierno en las sociedades del control, lo que nos está invitando es a mirar con preocupación formas contemporáneas del poder. Es decir, para ejercer control o poder sobre la sociedad, ya no se ejercen estos mecanismos de control y de poder sobre los cuerpos, disciplinándolos o castigándolos. Es decir, ahora se van a tener incidencia sobre los denominados posibles, sobre las situaciones que se puedan presentar y por lo tanto a través de la modulación de la conducta. Entonces, la no política despliega nuevos dispositivos de seguridad. El gobierno de las almas, el gobierno de las memorias, ¿no? El gobierno de la atención. Y con ello se integran también otros dispositivos disciplinarios, ¿no? Que podemos tomar desde Michel Foucault como la, la biopolítica, ¿no? Entonces, este es el marco general de lo que Lazarato nos presenta sobre la noopolítica en estos dos apartados, tanto en el capítulo 2 del texto de referencia como en, el, en aquella sección titulada A modo de epílogo. Cuando uno revisa ese texto, como es natural en toda reflexión, en todo trabajo intelectual, van surgiendo una serie de observaciones, van surgiendo preocupaciones, nuevas preocupaciones, y uno en su reflexión acompañada al compás de la lectura, se va planteando también una serie de cuestionamientos que giran alrededor o en forma de preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta a partir del cual pretenderé desarrollar el contenido de estos dos apartados centrados en la temática de la noopolítica será a partir de cómo opera la noopolítica como una forma contemporánea de poder en las sociedades de control y en qué se diferencia de la biopolítica y de las disciplinas. Porque considero que debemos de partir de una serie de presupuestos y los presupuestos están allí. Hay diferencias con las otras formas de ejercer el control, diferencias con los mecanismos, con los llamados mecanismos de seguridad que se despliegan desde la noopolítica, pero que se integran con la biopolítica o con las llamadas disciplinas también. Pero ¿cómo opera realmente esa noopolítica?
eh, se manifiesta aquellos fenómenos que requieren ser observados y analizados a partir de esta categoría, de esta enorme categoría de análisis. Entonces, esta, desde mi perspectiva, quizás ustedes tengan otra perspectiva, es una pregunta central que uno encuentra a partir de la lectura crítica del tema de la noopolítica en el texto de referencia. Entonces, ahí uno va a encontrar algunos argumentos de por qué presentamos esta pregunta. Entonces, Lazzarato hace una explicación muy interesante, ¿no? Eh, Lazzarato explica que la noopolítica se ejerce sobre el cerebro. La noopolítica se ejerce sobre la memoria, sobre la captura de la atención, sobre el lenguaje. Entonces esos serán los elementos constitutivos de su diferenciación en contraste con la biopolítica. Porque la noopolítica no se restringe hacia el cuerpo biológico, no se restringe a su reproducción, no está circunscrita o orientada exclusivamente hacia el nacimiento, hacia la muerte, hacia la enfermedad. Se dirige hacia la vida espiritual, se dirige hacia lo cognitivo. Y acá un segundo argumento de por qué considero que esa es una pregunta central como consecuencia de la lectura crítica de estos apartados. Y que tiene que ver con el otro componente, el componente de las disciplinas. Miren, a ver, mientras que las disciplinas moldeaban los cuerpos, y entiéndase por las disciplinas a la escuela, a la fábrica, ¿no? A la prisión, etcétera. Y la biopolítica gestionaba la vida. Recordarán ustedes que en un momento de la historia existió algo que se llamaba el estado de bienestar. En contraste con eso, la noopolítica modula la memoria, captura nuestra atención. ¿A través de qué? A través de tecnologías de acción a distancia, que vienen a ser los medios, las redes digitales, los dispositivos semióticos, la opinión pública, la percepción, la inteligencia colectiva. Por eso es que yo propongo que discutamos el contenido de esta lectura, estimulados un tanto a partir de esta pregunta, respaldada en ese par de argumentos que he ofrecido. Así es que vamos a situar primero un tanto para aproximarnos a entender, por un lado, el origen de la expresión o del término noopolítica y luego a entender qué se designa a través de este concepto o esta categoría de análisis. ¿A qué se refiere la noopolítica? Es importante situarnos en ese nivel del desarrollo del tema. Así es que cuando uno revisa literatura para aproximarse hacia esta categoría y poder encontrar las fuentes, ¿no? Algo que nos permita aproximarnos hacia el origen, hacia el desarrollo del concepto, uno va encontrando que esta noción de geopolítica
perdón, de noopolítica se utiliza para poder dar cuenta de una forma específica de gobierno en las sociedades de control. Bien. Y vamos a observar también que va a resultar clave para poder comprender cómo opera hoy el poder a través de tecnologías de información, de redes digitales y la gestión de la atención y la memoria colectiva. Así es que esta noción de noopolítica en términos globales alude a eso. Pero ¿cómo es que surge? ¿Cómo es que un día ocurrió y Lazarato empezó a hablar de la noopolítica? Ahí hemos anotado que la noción de noopolítica tiene una doble raíz etimológica y conceptual. La, esta noción eh, parte de combinar un término griego, nous, que alude al intelecto o a la parte superior del alma, tal como lo planteaba Aristóteles, con otro término, que es una especie de, ¿no? Por ahí, una palabrita contemporánea, una expresión contemporánea que es nous. Nous es el nombre de un proveedor francés de Internet, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa está haciendo? Está reflejando la dimensión tecnológica y mediática del concepto no política. Ojo, estamos hablando del año 2004, cuando se publica por primera vez el libro de referencia. Entonces, NOS, en el 2004, eh, era un proveedor francés de servicios de Internet, de televisión por cable, pero que al año 2006 luego se fusiona con otra empresa también que se llamaba Numericable, ¿no? Y un año después de su fusión, nos desaparece y es reemplazada definitivamente por Numericable, ¿no? Y luego Numericable también, ¿no? Tiene todo un episodio de evolución, pero se sienta sobre las bases de uno de los operadores más importantes de los servicios de Internet, de televisión, es decir, de sistemas de comunicación en Europa. Por eso que ahí hemos anotado, ¿no? Otra idea central que tiene que ver con la noción de no política, tiene una doble raíz etimológica y conceptual. Por un lado, se retoma el concepto de intelecto, de parte superior del alma que planteaba Aristóteles como nous, y lo otro que se toma es el nombre de un operador francés de Internet en el año 2004. Entonces, conceptualmente, Lazarato lo que hace es desarrollar esta categoría, ¿no? Pensando ya un poco en la explicación, en el origen del término, este neologismo, que Lazarato va a desarrollar el término como una extensión mm, o como una especialización de la biopolítica que nos entregó Michel Foucault. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Mientras que la biopolítica se ocupaba de la regulación de la vida biológica de las poblaciones, o sea, se ocupaba del bios, la noopolítica se dirige a gestionar el alma, ¿no? A capturar nuestra atención, nuestra memoria, a modular la opinión pública. ¿Esto qué cosa implica? Eso implica una gestión del pensamiento colectivo. Eh, Lazarato textualmente dice lo siguiente: la noopolítica se ejerce sobre el cerebro, implicando en principio la atención
para controlar la memoria y su potencia virtual. En esta modulación del pensamiento reside su novedad y su función estratégica. Aquí la expresión potencia virtual, o específicamente lo virtual, está referido a lo potencial, ¿no? Está referido a lo que puede ocurrir, a lo inminente. No tiene nada que ver con el contexto de los escenarios digitales ni electrónicos. Lo virtual está como lo inminente, lo altamente probable que ocurra. Detrás de esta categoría, para que pueda adoptar corpus teórico social, existen también influencias filosóficas. Entonces, Lazarato no solamente hereda la genealogía del poder de Foucault, también integrará los aportes de Gabriel Tarde, los aportes de la tradición filosófica de Deleuze, ¿no? Eh, la neomonadología. Entonces, ¿qué hace Lazarato? ¿Qué toma de Gabriel Tarde, que es uno de los autores que hemos trabajado desde el inicio de la asignatura? Desde Tarde, Lazarato recupera la idea de imitación, recupera la idea de las acciones a distancias entre mónadas. Entonces, esto nos permite pensar cómo los públicos se van configurando a partir de flujos de opinión que están mediados tecnológicamente. Cuando plantea su discusión filosófica o epistemológica, Mauricio Lazarato también va adoptando otros términos, ¿no? Como por ejemplo, que tomará de Deleuze y de Guattari expresiones como los agenciamientos, expresiones o conceptos, categorías filosóficas como las máquinas deseantes, y también va a tomar la noción de sociedades de control, donde el poder ya no se ejerce por encierro, ya no se ejerce por represión, sino se ejerce por una modulación eh, eh, a manera de un círculo, de un ciclo permanente, continuo, en espacios abiertos. Entonces, la no política, a partir de esto, se inscribe también en una neometodología que está influenciada por Leibniz, donde el acontecimiento y los mundos posibles son centrales. Esta última parte lo he tomado de Seaton en un trabajo publicado en el año 2006, es decir, 2 años después de la publicación del texto de referencia de una revista francesa. Y leo textualmente, a partir de todo lo que he sustentado hasta el momento. De ahí que la noopolítica se inscriba también en una neomonadología influida por Leibniz, donde el acontecimiento y los mundos posibles son centrales. Estamos revisando algunas influencias filosóficas para entender de dónde emerge esta categoría de análisis que ahora estudiamos, la noopolítica. Entonces, la noopolítica, ya en un sentido mucho más expresivo, vamos a encontrar que va mm, a articularse, digamos, ¿no? A partir de algunas cuestiones que también resultarán muy centrales. Centrales a partir de algunos ejes, digamos, ¿no? Eh, como la acción a distancia, la modulación de la memoria, la producción de la opinión pública. Entonces,
La no política de nous, ¿no? El pensamiento, la mente, se articula a partir de estos tres ejes. Es decir, el poder no actúa directamente sobre los cuerpos, sino sobre las condiciones de posibilidad de sus acciones, es decir, sobre el miedo, acción a distancia. La noopolítica interviene en la constitución del sujeto al gestionar su memoria, su atención, su percepción, modulación de la memoria. Y cuando miramos esto que Lazarato denomina como la producción de la opinión pública, significa que la noopolítica está operando a través de los medios de comunicación, de los dispositivos semióticos, de redes telemáticas, y que generan un sentido común, que generan el consenso, es decir, construyen una subjetividad colectiva. Y ahí he colocado un par de citas extraídas del texto, ¿no? Que podemos leer, ¿no? Eh, las sociedades de control modulan los cerebros y constituyen hábitos principalmente en la memoria espiritual. Miren, Lazarato retoma de Foucault para explicar que ya no se trata de moldear como hacían las disciplinas, sino de modular. Eso para entender un tanto eh, lo explicado y la primera cita. Y la segunda cita textual dice: lo vivo de la biología molecular contemporánea es una memoria, la preservación física del pasado en el presente. ¿Mm? Entonces aquí lo que está haciendo Lazarato es, basándose en Bergson, al igual que en Tarde, está redefiniendo la vida no como un proceso biológico, sino como una fuerza de memoria. En consecuencia, la noopolítica es el poder que gobierna la subjetividad desde dentro, administrando esos flujos afectivos, las creencias, las expectativas. Podemos también ver a modo de algunas características de la noopolítica. Y entre ellas podemos identificar, recordando que, según Lazarato, la noopolítica no sustituye a las formas previas de poder, sino que se superpone y en consecuencia las complejiza. Entonces se van a configurar tres dispositivos principales en las sociedades de control: las disciplinas, la biopolítica y la noopolítica. Podrán observar ustedes que indistintamente ahí he registrado el término noopolítica, en algunos casos eh, con guión al medio o sin guión. En el texto de referencia se utiliza esta palabra con guión, e indistintamente cuando uno revisa literatura la encuentra con o sin guión. Quizás debía haber normalizado el uso del término, ¿no? Por lo cual reconozco ahí el descuido. ¿Cómo se moldean los cuerpos a través de las disciplinas? Hemos colocado algunos ejemplos hace algún momento, ¿no? Las fábricas, ¿no? Las universidades, las escuelas, ¿no? La prisión. ¿Cómo se gestiona la vida? A través de la biopolítica. ¿Quién lo hace? El Estado. Hablábamos del estado de bienestar, las denominadas salud pública o la privatización de los servicios de salud. Se van moldeando conductas.
Y aquella que modula la atención, aquella que modula la memoria, aquella que gobierna el alma y que se ejerce, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, de las redes digitales, esa es la noopolítica. Esa es la noopolítica. Ahora, estos tres dispositivos diferentes de poder no se sustituyen unos por otros, sino que se agencian unos con otros, dice textualmente Lazarato. Y tienen sus destinatarios, ¿no? O sea, están dirigidos a tres poblaciones distintas. Está dirigida a la clase obrera, está dirigida a la población en general y está dirigida a los públicos, ¿no? Respectivamente. En ese sentido, la neopolítica emerge como una forma de poder dirigida a los públicos y su percepción, creencias, deseos, modos de pensar. Por lo tanto, estamos hablando de reconfiguraciones del ejercicio del poder. Ojo, ¿no? Reconfiguraciones de ejercicios del poder. O sea, ya no nos golpean físicamente, ¿no? Ahora capturan nuestra alma, el alma. Entonces, aquí encontramos que la noopolítica representa una de las más importantes reconfiguraciones de ejercicio del poder en el capitalismo contemporáneo, que es el tiempo presente que analiza Mauricio Lazarato. Y lo hace desde una perspectiva bastante crítica, incluso mostrando las insuficiencias de otros abordajes clásicos, ¿no? Por ejemplo, confronta o pretende ampliar o reelaborar la mirada clásica de la economía política, del propio marxismo, ¿no? Em, el funcionalismo realmente ya queda definitivamente descartado. Y algo que debemos de anotar también es que eh, estas denominadas em, eh, eh, formas que expresan una reconfiguración del poder eh, se materializan, digamos, o alcanzan su propósito porque intervienen sobre el pensamiento. Entonces, eso que hemos repetido hasta ahora del control del pensamiento, la intervención de la mente, la posesión de los deseos, ¿no? El generar deseos, el construir subjetividades, se van a convertir en técnicas de gobierno profundamente eficaces y a la vez difíciles de resistir. Bien, o sea, estamos hablando de reconfiguraciones del poder. Entonces, el poder se reconfigura para poder actuar sobre flujos de información, para actuar sobre modos de vida. Entonces se va también ya este, aquí conectando con algunos planteamientos que alrededor de los 90 sugirió Gilles Deleuze, en donde se anticipaba la idea de un poder sobre la mente, de un poder sobre el deseo. Y la no política, por lo tanto, va a representar, si no la más importante, una de las más importantes reconfiguraciones del ejercicio del poder en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Precisamente porque logra eso, ¿no? Porque logra intervenir sobre el pensamiento, sobre la atención. Esa es una cuestión muy central allí. Eh, eh, el análisis de la neopolítica que
que inicia y que plantea Lazarato em, recupera mucho y a la vez también genera triangulaciones, diríamos, ¿no? Metodológicamente, va articulando tradiciones filosóficas diversas. Ahí están integrados como, como una trama que soporta el esquema de análisis de Lazarato. Ahí están Foucault, Deleuze, Tarde, Leibniz, ¿no? Para poder solventar ese pensar la subjetividad en las sociedades de control. Entonces, entender ese tipo de sociedades resulta clave también para poder intentar cualquier forma de acción política en el presente, digamos en el siglo XXI. Y aquí está un añadido, ¿no? Sobre lo que ya habíamos estado mencionando, ¿no? El gobierno de las almas, la disputa por la memoria. ¿Mm? La noopolítica representa el punto más sutil y a la vez más profundo de la gubernamentalidad neoliberal. Claro, ya no impone cuerpos dóciles, ¿no? Sino almas preformateadas. Ya no disciplina, ya no somete, ya no excluye, modula, orienta, captura el deseo, la atención. Entonces, como lo dice el propio Lazarato, se trata de un poder que no se ve, pero que nos ve a todos, que no se impone, pero que ya nos ha constituido. Y ahí hay una característica en donde se inserta también nuestra realidad nacional, América Latina. En América Latina las democracias son frágiles, la institucionalidad es frágil, los gobiernos son ilegítimos, las instituciones son débiles y los modelos de desarrollo más bien acentúan las relaciones de desigualdad, ¿no? Economías de carácter dependiente, economías altamente desiguales, dice la nota, y por lo tanto en América Latina la neopolítica opera como una matriz de control sobre poblaciones movilizadas por el miedo, el odio o la inseguridad. Pero acá hay un dato interesante. Dice, la clave para resistirla no es simplemente cambiar los contenidos, sino subvertir las formas, abrir el lenguaje al acontecimiento, desprogramar la memoria capturada, crear otras formas de comunicación. Aquí ya estoy adelantando las preguntas o la pregunta que queda pendiente tras la lectura crítica de estos dos apartados del texto de referencia, ¿no? Eso que acabo de expresar está ahí con la cita textual. Leamos, dice, las fuerzas movilizadas por la cooperación de los cerebros son entonces las de la memoria y de la atención. Estas fuerzas se convierten en fuerzas sociales y económicas que hace falta capturar. Siglo XXI. Es decir, estamos ante una realidad objetiva. Nadie puede negar lo que se manifiesta en la segunda viñeta de esta diapositiva, pero que la trama sobre la cual se desenvuelve es ese mecanismo llamado noopolítica que despliega determinadas tecnologías
o técnicas para el ejercicio del poder. Y lo repetimos una vez más. El control de las mentes, la captura de la atención, la creación o invención de los deseos, porque hay poblaciones que se movilizan por el miedo, por el odio, se movilizan por la inseguridad. Este es un diagrama que también preparé porque una cuestión que me asaltaba cada vez que continúo con la lectura de Lazarato es precisamente lo que ustedes tienen como un trabajo que están elaborando, ¿no? ¿Cuáles son esas conexiones teóricas entre el pensamiento de Lazarato con y la sociología simétrica? Entonces, en cada sesión yo estoy aportando varios elementos y varios argumentos alrededor de esa pregunta, para que ustedes también, desde su mirada crítica, puedan ir desarrollando otras ideas que les permitan construir un argumento en donde se diga, bueno, se complementan, no se conectan o se conectan mucho. Al menos la postura que trabajo aquí en esta asignatura, en esta unidad, es que hay mucho de conexión entre el pensamiento o el arquetipo de análisis de Lazarato con la sociología simétrica. Desde el momento que se afirma que la noopolítica está representando un poder que no se ve pero que se siente, un poder que no se ve pero que nos performa, estamos hablando de un no actante, perdón, de un actante, de un no humano. Por lo tanto, ahí hay el surgimiento de una muy compleja red heterogénea. En la lógica teórica y metodológica de Bruno Latour. ¿Qué trato de decir con esta figura, con este diagrama? ¿Qué es lo que pretendo? Bueno, lo que pretendo es mostrar cómo se entrelazan la no política o la no guión política, la sociología simétrica y la sociología de la información. En esa sociedad que mira Lazarato, es decir, en la sociedad del control. Entonces partamos de alguna premisa general. Esa sociedad contemporánea que despierta muchas inquietudes, interrogantes, preocupaciones y reflexiones en Mauricio Lazarato, está profundamente estructurada en torno al papel que juega la información y de la forma como circula, cómo se controla, cómo se produce la información. En el libro de referencia, categorías como la noopolítica, ¿no? Eh, la esencia de la sociología simétrica, el objeto de estudio de la sociología de la información, se entrelazan de manera recurrente y eso explica cómo operan las dinámicas de poder en las sociedades del control. Entonces, estos tres enfoques no solo comparten un interés sobre los flujos informacionales, sino que también permiten comprender la transformación del sujeto político, de la agencia social y los modos de intervención en el mundo contemporáneo. Entonces, a partir de este diagrama,
también podemos ir fijando con el propósito de internalizar el marco conceptual sobre categorías centrales. Y la categoría central es el de noopolítica, es decir, el poder de gobernar la mente colectiva. Y recordar algunas otras cosas que hemos venido sosteniendo en esta sesión. Esta noción de noopolítica, si bien es cierto, tiene su raíz conceptual en la biopolítica de Michel Foucault, se desplaza del cuerpo al pensamiento. Se desplaza del control de la vida al control de la opinión. Se desplaza hacia la percepción, se desplaza hacia la subjetividad. Entonces, ¿dónde ocurre también esto? Bueno, Lazzarato sitúa ese fenómeno en la red, especialmente en Internet y los medios digitales, como el escenario privilegiado donde se libran las luchas por la hegemonía simbólica. Hay un autor, Javier Echevarría, que habla de cómo ha ido evolucionando los entornos. Y el entorno en el que actualmente se desenvuelve esa observación que hace Lazzarato se denomina desde Xavier Echeverría el tercer entorno, es decir, en el ciberespacio. Porque el segundo entorno es la sociedad-estado, o sea, la urbe, y el primer entorno es el entorno natural, la naturaleza, en Echeverría, ¿no? Esto solamente como una anotación para entender aquello que ahora estamos designando como el escenario privilegiado, eh, en donde Lazzarato mira que es la red el escenario privilegiado donde ocurren esas luchas por la hegemonía simbólica. Entonces, es allí donde precisamente las estrategias políticas se van orientando para poder moldear imágenes, para poder moldear narrativas, para poder moldear valores, más que hechos tangibles. Entonces, la noopolítica, esto lo sostiene Nikonov. La noopolítica consiste en la capacidad de manipular información para inducir determinadas orientaciones ideológicas o emocionales en la población, reforzando, debilitando discursos, actores o políticas. Entonces aquí se, se empieza a verificar que esa forma de poder no se basa únicamente en la represión, sino en la creación de una atmósfera afectiva que da sentido a la acción política. Por eso que Lazzarato subraya algo que es muy relevante. La lucha política ya no se da solo en el espacio económico o militar, sino en el plano cognitivo y semiótico, a lo que Nikonov añade. Los sectados y actores geopolíticos despliegan estrategias informativas para intervenir en los imaginarios sociales, es decir, para gobernar el pensamiento social. Estos argumentos alrededor de el primer globito que tenemos allí sobre la noopolítica con sus inscripciones de la acción a distancia, la modulación de la memoria y la producción de la opinión pública. Y el otro globito, en donde está anotado como agencia generalizada, eso inmediatamente nos remite, pues, a la sociología simétrica. ¿Qué cosa es la agencia generalizada? Es que no solo los individuos o los humanos tienen esa capacidad de agencia, sino que también los objetos, los no humanos. Es decir, el entorno natural, otros seres vivos, otras especies no humanas, objetos, símbolos, ideas, ¿no? Subjetividades, ¿no? Entonces, y por ello se producen ensamblajes sociotécnicos, es decir, se integran, ¿no? El mundo social
el mundo de las interacciones sociales con la tecnología, conformando redes heterogéneas. Entonces, la sociología simétrica va orientando su preocupación hacia formaciones sociales en interacción. Ahora, en coherencia con lo que ya hemos sustentado, la sociología simétrica parte de una propuesta interesante que es superar ese dualismo entre individuo y sociedad. Y que más bien la sociología simétrica apuesta por una comprensión relacional de formaciones sociales. Esto, claro, está inspirado en parte en la sociología de la ciencia de Bruno Latour, emerge de su teoría del actor red y que, y por lo tanto nos permite analizar distintos agrupamientos sociales, ¿no? Redes heterogéneas, lo llama Bruno Latour. Entonces, esto va a ocurrir desde comunidades que pueden ser eh, eh, altamente simétricas, ¿no? Que generan un sentido compartido, hasta sistemas funcionales que pueden ser mucho más asimétricos, como el Estado, el mercado, la ciencia, o sea, en el sentido de sin jerarquizarlos, ¿no? Hay un autor, hay un par de autores, Guy y Roth, que también postulan eh, y coinciden con estos planteamientos, ¿no? Para Lazarato, las redes de información y comunicación no se limitan a transmitir datos, sino que reconfiguran constantemente las relaciones sociales, los espacios de subjetivación y los mecanismos de control. Esa es la idea central para Lazarato. Releo. Las redes de información y comunicación no se limitan a transmitir datos, sino que reconfiguran constantemente las relaciones sociales, los espacios de subjetivación y los mecanismos de control. Esa es un ejemplo de red heterogénea. Ese es un ejemplo de ensamblaje sociotécnico. Ese es un ejemplo de las formas de relación. En la sesión de la semana pasada, yo presenté las formas de relación en los ensamblajes sociotécnicos en las redes heterogéneas, analizando parte de la crisis institucional de la universidad, y que luego les compartí un documento en borrador, que dicho sea de paso lo tengo un poco más elaborado. Entonces, la sociedad se convierte en un campo de múltiples ensamblajes, pues, en donde actores humanos, actores no humanos, actores técnicos, actores simbólicos, van participando en la producción de la realidad. Y respecto de las tecnologías de la información, en ese globo de color verde, en realidad allí lo que estamos haciendo es situando a la sociología de la información, ¿no? Digamos en términos muy globales, eh, 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 em, una de sus grandes preocupaciones de la sociología de la información como un área súper especializada de la sociología se centra en analizar los flujos informacionales y cómo estos van moldeando las instituciones, cómo van moldeando las relaciones sociales y cómo van construyendo formas de conocimiento. Pero si nosotros lo situamos en el marco y en el contexto de la sociedad red, el acceso, la producción, la distribución de la información se convierten en fuentes centrales de poder. Jam afirmará al respecto. Lazarato retoma este enfoque para mostrar que el control informacional ya no es una simple cuestión técnica, sino una disputa política e ideológica. Y aquí aparecerá algo, pues, ¿no? La alfabetización informacional. Va a aparecer como un terreno estratégico en la nueva política. Saber cómo acceder, interpretar, producir. La información se convierte
en una forma de resistencia o también en una forma de sumisión ante nuevas formas de poder, tal como lo sostiene Whitworth. Entonces, también el uso de las tecnologías de monitoreo, de análisis de redes sociales van transformando las prácticas sociológicas tradicionales, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa nos exige? Metodologías más interactivas, críticas. Entonces, si estamos hablando de conectar la sociología simétrica, la sociología de la información y la noopolítica, entonces también aquí hay un mensaje, ¿no? Para el rediseño de la orientación de nuestra disciplina. Claro, porque hablar de tecnologías de monitoreo, hablar de análisis de redes, transforma la forma de hacer sociología, pues no, porque ya no estar tan situados o tan rezagados solamente en las lógicas de la sociología tradicional. Entonces, la información ya no es un mero objeto de análisis. Ojo, otra vez aparece aquí un actante. La información deja de ser un mero objeto de análisis, es un actor y por lo tanto participa y por lo tanto configura y reconfigura el mundo social, porque lo técnico se ensambla en lo social. Entonces, a partir de estos tres argumentos y reflexiones, varias de ellas respaldadas en revisión de literatura, es que quizás de una manera simple, ahora lo veo de una manera simple, trato de representar en esta figura, ¿no? ¿Y cuáles son entonces esas interrelaciones entre estos tres enfoques, ¿no? Para poder comprender aquello que hemos llamado el gobierno de las almas, el gobierno de las memorias, el gobierno de la atención. Volvamos un tanto al punto de partida, y el punto de partida es la lectura crítica de la obra de Mauricio Lazarato. Entonces, la lectura nos propone que la sociedad contemporánea entrelaza esos tres enfoques en varios niveles. Varios niveles. Lo primero, a ver, veamos acá, lo primero, ¿ya? Para finalizar, ya, con esto finalizamos. La neopolítica articula el control de la información como forma de gobierno, una dimensión que la sociología de la información analiza empíricamente desde la transformación de los flujos comunicativos y sus implicancias institucionales. A su vez, la sociología simétrica ofrece una herramienta teórica para observar cómo se ensamblan distintas formaciones sociales, redes, tecnologías, discursos, actores en la producción de poder y subjetividad. Entonces, tenemos estos arquetipos de análisis que nos van a permitir comprender que la sociedad no se organiza ya desde centros de poder únicos, sino desde una multiplicidad de nodos informacionales que están interconectados. El poder entonces circula, se distribuye y se disputa en el lenguaje, como lo señalamos en la parte introductoria. Se disputa en las imágenes, se disputa en los códigos, se disputa en las plataformas. Entonces, Lazarato nos brinda muchos elementos para lo que podríamos denominar una sociología política de la información que es profundamente crítica y que está muy atenta a los nuevos modos de gubernamentalidad en área digital. Quizás estos argumentos son insuficientes para la gran pretensión que ahora les muestro alrededor de esa pregunta, bueno, pues cómo se intersectan, cómo se conectan, ¿no? Estos tres enfoques que tienen que ver con la sociología simétrica, la sociología de la información, la neopolítica en las sociedades del control. Bien,
Y podemos seguir mirando otras aristas también, ¿no? Estoy preparando un documentito con el que pretendo eh, em, sintetizar varias cosas de esta última sesión, ¿ya? Y tengo ahí algunos apuntes que espero ir sistematizando pronto. Para ir finalizando, ¿no? Algunas conclusiones eh, que podemos compartir, ¿no? A modo de conclusiones, no son cuestiones orientadas a un cierre temático, sino más bien orientadas hacia una diseminación de la preocupación del contexto que vivimos, que observamos y que ahora analizamos. Lazzarato interpreta radicalmente las formas en las que el poder contemporáneo se ejerce sobre las subjetividades. Se distancia de los enfoques dualistas, ¿no? Que separan estructura, agencia, cuerpo y mente, materialidad y simbolismo, ¿no? Más bien, Lazzarato lo que hace es proponer un análisis en el que humanos, dispositivos técnicos, signos, afectos, memorias, discursos coproducen los regímenes de gobiernos actuales, ¿no? El gobierno ya no disciplina ni simplemente biopolitiza, ahora modula, preforma, captura las fuerzas vitales de atención, deseo, lenguaje y memoria. Algo más que podemos anotar también es que la neopolítica se presenta como una tecnología de gobierno profundamente relacional y distribuida que ya no necesita el encierro físico ni el castigo para producir orden. Más bien opera a través de un ensamblaje de actores heterogéneos, redes sociales, algoritmos, medios de comunicación, discursos públicos, afectos colectivos, que configuran el pensamiento y la percepción sin necesidad de coacción directa. Desde la sociología simétrica, esto obliga a descentrar la mirada de las estructuras macro tradicionales y atender a los modos en que los agentes no humanos participan activamente en la producción del poder. En las llamadas sociedades del control que describe Mauricio Lazzarato, lo vivo ya no se reduce al metabolismo biológico, sino que se convierte en una fuerza de memoria, una fuerza de atención, es decir, en una entidad ontológicamente compuesta por pasado virtual y posibilidad actualizable. Esta vida como potencia que hemos aludido también en la primera parte de la sesión es precisamente lo que el capitalismo busca capturar y rentabilizar. Cerebros conectados, afectos disponibles, atención dirigida. Entonces, críticamente, al observar al capitalismo neoliberal, constatamos que ya no explota solamente fuerza de trabajo, sino que explota formas de vida, entrelazamientos semióticos afectivo-cognitivos. Em, la crítica a la economía política clásica es, por tanto, también una crítica epistemológica y ontológica. El sujeto trabajador ya no es el centro de la valorización capitalista, lo es ahora el sujeto como plataforma modulable de enunciación y afectividad, cuya potencia reside no en su fuerza física, sino en su conectividad, su deseo, su capacidad expresiva. Desde una sociología simétrica, esto plantea la urgencia de repensar al sujeto como un nodo en una red de agencias múltiples, donde lo humano ya no es ni causa ni centro exclusivo, sino parte de un ensamblaje productivo mayor.
Es decir, hay una valorización capitalista que depende de ensamblajes semiótico-afectivo-cognitivos. El acontecimiento como forma de resistencia, ¿no? Así he tratado de sintetizar esta conclusión, que en realidad, desplegada este, en lo que Lazarato habla de la política menor y el lenguaje, en realidad lo que he querido decir es lo siguiente, y voy acá a mis apuntes otra vez. Mm, Frente a esta colonización de lo vivo, Lazarato propone el giro acontecimental de acontecimiento, una política menor que no busca tomar el poder, sino interrumpir su régimen de funcionamiento. El acontecimiento no es una revolución totalizante, sino una irrupción micropolítica, un gesto que desestabiliza lo dado, una enunciación que desconfigura la modulación. Aquí, el lenguaje no es código ni representación, sino acción co-creada entre interlocutores atravesados por lo social, lo histórico y lo tecnológico. Entonces, el lenguaje como acontecimiento puede desestabilizar la modulación de subjetividades. Por eso que se convierte en un elemento importante para lo que Mauricio Lazarato llama las alternativas a las sociedades del control mediados por instrumentos de resistencia. El lenguaje se convertirá entonces en un instrumento de resistencia, las formas de comunicación. Y cuando uno revisa la sociología, encuentra un importantísimo y abundante desarrollo de áreas especializadas de la sociología centradas en estudiar la comunicación y centrar la información. Uno de ellos es precisamente Mauricio Lazarato, a quien ahora estamos viendo. La sociología simétrica concentra esos corpus de conocimiento y veremos en la última unidad a Niklas Luhmann, en donde, digamos, la centralidad de lo que él denomina el sistema social, o específicamente el sistema social autorreferencial, la centralidad allí es la comunicación. Y tiene dimensiones, tres dimensiones. Y aquí, ¿qué es lo que he tratado de decir cuando escribí transformar los formatos y no solo los contenidos? ¿No? Esto conecta directamente también con la conclusión anterior. La potencia subversiva radica entonces en crear otros modos de enunciación, otros ensamblajes que no repitan las formas neoliberales del control afectivo y cognitivo. Esta propuesta conecta con el corazón de la sociología simétrica, la necesidad de multiplicar las agencias, conocer la heterogeneidad constitutiva del mundo social y construir dispositivos colectivos de reapropiación de la memoria y de la atención. Todo eso, ¿saben qué significa? Significa TikTokers, significa streamers. ¿Ustedes han visto al alcalde de Ate? Bueno, no solo es alcalde, también tiene espacios digitales en donde difunde no solo lo que hace en el día en sus horas de alcalde, sino lo que hace como individuo, como ser humano. Ese es un ejemplo de potencia subversiva, porque está subvertiendo un orden establecido. O sea, en esos sentidos, no estoy hablando del término subversión bajo la lógica mm, que afectó gravemente al país entre los 80 y los 90 y inicio de los 2000. No me refiero a eso, me refiero de otra versión de un poder comunicacional instituido que tambalea ante la emergencia de otras formas de comunicación. Ejemplo, TikTokers, streamers, YouTubers, etcétera. Entonces, eh, se trata de eso, pues, ¿no? De inventar nuevos ensamblajes políticos y subjetivos. Las almas son hoy el campo central del poder neoliberal. La resistencia requiere nuevas formas de enunciación, redes y subjetividades posibles, ¿no? Que es lo que he referido también hace algún momento. Eh,
Entonces, ¿qué queda pendiente? ¿Mm? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué no se responde? No, sería injusto decir eso. Eh, Frente a esa pregunta que ahora la veo no tan, que no tiene tanto potencial de análisis, ¿no? No es que queda pendiente o no es que no es que, ¿qué es aquello que no responde a la lectura? No, no va por ahí. Ahora que pienso, leo y reflexiono, ¿no? Voy concluyendo eso, ¿no? Eh, Podemos preguntarnos, de todas maneras, esto puede ser válido, ¿cuáles son las formas posibles de resistencia, de subjetivación o de contramodulación frente a los dispositivos de la no política en contextos concretos de lucha social o de lucha política? Recuerden que estamos analizando las principales características de lo que Lazarato y otros autores, no es solamente Lazarato, también hay otros autores, definen o designan como las sociedades de control, ¿no? Entonces, esta pregunta también eh, queda abierta, ¿no? Como consecuencia, tras la lectura crítica de estos dos apartados del texto de referencia. Em, en el texto se mencionan algunos ejemplos, ¿no? Que pueden abonar, que pueden argumentar, responder esta cuestión. Em, Revueltas, ¿no? Revueltas de los suburbios de París, las protestas en Francia, ¿no? Quizás lo que queda pendiente es que no hay un desarrollo sistemático de una teoría de la resistencia micropolítica, podríamos decir, ¿no? Frente a la no política. Tampoco no se encuentra una claridad sobre qué formas de subjetivación pueden surgir desde dentro de esos regímenes de modulación. Tampoco qué tipo de prácticas colectivas podrían desarticular o podrían revertir sus efectos sobre la vida, sobre la captura de la atención y sobre la memoria y sobre el gobierno de las almas, ¿no? Quizás por allí, ¿no? En realidad esta es una pregunta en forma de ensayo, ¿no? Que podría reajustarse, pero que podría ser, sí, muy válido como un punto de partida para eh, ofrecer al menos primero una reflexión alrededor del mundo en el que estamos situados actualmente, ¿no? Por supuesto que respaldado en los marcos analíticos de Lazarato y de todas las estructuras filosóficas, sociológicas que lo respaldan, ¿no? Que parte de ellas también hemos estudiado a lo largo del curso y que hemos traído para situar mejor el tema en esta unidad. Bien, bueno, hemos finalizado. Bien, hemos finalizado el estudio del trabajo de Mauricio Lazarato, su pensamiento social, su aproximación teórica y metodológica para la comprensión del mundo contemporáneo. Entonces, hoy despedimos ya a Mauricio Lazarato, cerramos hoy nuestra tercera unidad abordando el tema de la no política. Así es que a partir de la siguiente semana ya daremos inicio a la cuarta unidad de la asignatura,
en donde analizaremos los sistemas sociales autorreferenciales en la sociología de Niklas Luhmann. Bien, les agradezco su atención, les agradezco su paciencia y les agradezco sobre todo su comprensión, porque este curso para mí tiene un gran significado, constituye una gran oportunidad de aprendizaje y es la oportunidad también de mostrar lo que representa para mí la labor como profesor en la universidad. He generado abundantes apuntes sobre la asignatura, muchos apuntes. Esta es una asignatura que la forma como la he conducido y desarrollado supera ampliamente a la versión de la asignatura que impartí por primera vez, no recuerdo si en el 2022 o en el 2023. Creo que 2022, 2, algo así. Eh, Esta es una asignatura que necesita sistematizarse y que tiene un gran potencial, este campo del conocimiento, para comprender el mundo en el que estamos situados y, por supuesto, para provocar también alternativas a ese mundo, es decir, alternativas que tienen que ver con la aplicación, el uso de la agencia distribuida o de la agencia generalizada ante las sociedades del control. Esa es la sociedad en la que nos encontramos, es una sociedad del control, del gobierno de las mentes, ¿no? Es decir, la no política se complementa con las disciplinas y con la biopolítica. Y tenemos como desencadenado al control de las mentes, de los deseos, de nuestros imaginarios, de nuestras subjetividades, en donde la centralidad de los sistemas de información son clave, en donde no solamente la interacción se produce entre individuos, personas o grupos sociales, como decía Latour, no solo en lo social, sino a partir de la configuración de formas de asociación que se expresarán en redes heterogéneas. Entonces nos vemos la próxima semana. Otra vez mi agradecimiento. Es una gran oportunidad para mí, quiero redondear esta idea, porque me permite reflexionar en vivo. Es decir, a medida que expreso varias cosas, a medida que miro mis apuntes, voy creando y recreando varias formas de mirar los contenidos. Listo, me despido. Nos vemos la próxima semana con el estudio de Niklas Luhmann. Buenas tardes, permiso. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Chao. Chao, nos vemos, Mamani. Cuídate.